Un cordial saludo a las personas que nos sintonizan. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos a comentar los hechos sucedidos en Venezuela este pasado 3 de enero. Ha habido varios análisis y es lo responsable que las personas que nos dedicamos a asuntos de relaciones internacionales procuremos dar alguna óptica respecto a lo que ha sucedido. Eso no quiere decir que estemos exentos de errores. El error es la compañía humana más fidedigna. Sin embargo, vamos a tratar de dilucidar. Yo en lo particular he hecho una esquela con 6 puntos que quisiera comentar con todos ustedes. Voy a tratar de ser lo más breve posible y agradezco de antemano muchísimo su atención. Lo primero, hemos visto esta llamada operación de Absolute Resolve o de determinación absoluta para extraer al tirano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Esto ha sido llevado con un éxito inaudito. Es una de esas operaciones que hizo estas unidades especiales norteamericanas al estilo de las mejores unidades del ejército israelí, es decir, unidades pequeñas que mueven un contingente de una manera muy decidida, han estudiado muy bien la zona y procuran una operación que en este caso ha sido llevada no solamente por personal militar, sino por personal de organizaciones que se encargan del tráfico de drogas. Hemos visto como la Drug Enforcement Agency, la conocida DEA, ha estado muy involucrada en todo esto, proveyendo diversos tipos de apoyo. Y de hecho, el avión que termina llegando a los Estados Unidos y el personal que lleva a Nicolás Maduro a la prisión de Brooklyn, donde va a estar buen tiempo, esperemos todos, es una prisión pues, que fue puesto allí por estas autoridades. De manera que ese es el punto. Lo primero es entender que esto es un giro histórico para Venezuela. Igual que su primera independencia, esta situación la coloca de manos de muchísimas potencias. En aquel caso, las potencias pues inglesas, tuvimos tropas diversas, en este caso los norteamericanos prestan apoyo al resurgimiento de la libertad. Esto es muy importante y repetimos, no se puede soslayar los hechos de este 3 de enero que probablemente pasen en nuestra historia como algo importantísimo, una especie de parteaguas en el cual a Venezuela se le otorga quizás, y en el mejor caso, la posibilidad de volver a rehacer los entuertos fraguados en casi 3 décadas de muy nefastos gobiernos o quizás de gobiernos. Ese es el primer punto. Lo segundo es que la vicepresidenta, esto es relativamente irrito ya que son sujetos de un gobierno que no tiene sustento en ninguna voluntad popular, pero en todo caso la supuesta vicepresidenta pasa a ser presidenta encargada y hemos escuchado todos al presidente de los Estados Unidos, a su secretario de Estado también, hablar cómo los Estados Unidos pasarían a encargarse directamente de lo que puede suceder en Venezuela hasta tanto puedan darse las garantías para una transición clara hacia la democracia. ¿Qué implica eso? Esto tiene varias lecturas y trataré de ser sucinto en la materia. Lo primero es que los Estados Unidos han aprendido de casos como el de Irak. Aquí se está evitando y se le está dando una oportunidad a las Fuerzas Armadas venezolanas y a los servicios de inteligencia y a todo el Ministerio de Defensa. Se le está dando la oportunidad que no se le dieron a los iraquíes en el 2003. Entiéndase bien, en aquel momento la llamada Coalition Provisional Authority, conocida como CPA, y estaba a manos del señor Paul Bremer, pasaron con aquella famosa orden que hoy vemos como un gran error, la orden número 2, que disolvía las Fuerzas Armadas, que además daba de un plumazo toda lo que sería la escisión de los servicios de inteligencia, el Ministerio de Defensa y todo ello, y dejó un montón de gente que luego pasaría a engrosar filas de diversos ejércitos terroristas. Esto es lamentable y fue un error, repetimos, que Estados Unidos se está cuidando muchísimo de no hacer. Estas personas se les está brindando la oportunidad, se conoce su pasado en el caso de muchos de ellos y se les está brindando la oportunidad de que se integren en una posibilidad de transición hacia la democracia para el país que Venezuela tiene que ser, no el que ha sido. Y ese país que ha sido ha muerto el 3 de enero. Eso debe quedar claro. Y a quien no le quede claro, probablemente las fuerzas de la historia se lo harán entender rápidamente. Estamos viendo, y eso es interesante, ese es el punto 3, la validación de aquello que fue un eslogan del infausto gobierno interino de Venezuela, que no pasó de ser simplemente una oportunidad de enriquecimiento para algunos sujetos y de pérdida de tiempo para el resto de la nación, que es aquello del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Si lo analizamos fríamente, estamos en este momento culminada ya la primera etapa, cual sería el cese de la usurpación, visto que la cabeza del régimen nefasto ha sido llevada a las autoridades, ha sido puesta a manos de la justicia. Pasa entonces el segundo de a bordo, en este caso Delcy Rodríguez, que podría entender o no su factor histórico, que repetimos, si no lo entiende no hay mayores problemas porque muy probablemente las fuerzas históricas ya desatadas van a dar el traste con cualquier tipo de resistencia que no venga al
al caso. Entonces, ese gobierno de transición, si lo llegasen a entender, pudiera ser personas que tengan una salida de túnel posible. De otra manera, no se ve un muy claro futuro para las personas que, utilizando temporalmente sus cuotas de poder, puedan estorbar, puedan impedir el avance nuevamente de la democracia en Venezuela. Y como por último serían las elecciones libres, ya libres en muchos sentidos, con observadores internacionales, libres de las infaustas maquinitas de Marmatic, de todos los sujetos que han vivido de manipular elecciones, volviendo a las elecciones como Venezuela las tuvo en sus mejores tiempos, donde ganaba aquel grupo que tenía la mayoría popular y que puedan competirse libremente. Eso sería interesante y sería lo ideal. Para eso, lo más difícil es, eso sí, tener impaciencia o proveer algún lapso. Es muy difícil poder decir esto se va a hacer en una semana, en 3 meses, en un mes, en un año. Eso es complicado porque los fenómenos sociales no son previsibles y hay que entender que estos sujetos han destruido una nación en todo sentido durante los últimos 26 años de una manera sostenida, teniendo el apoyo de diversas naciones internacionales para ello. Pasando también otro punto, hay que entender, y esto Venezuela, yo puse un tuit en donde decía Venezuela es como una pelusa en este momento en un vendaval, y es que hay que entender que la política norteamericana y por ello todo el despliegue enorme de tropas que se hizo con esa operación Absolute Resolve y también las que están en el Caribe son desproporcionadas en relación a lo que pudiera representar la narcotiranía que ha venido destruyendo a Venezuela. Sin embargo, hay que entender que las ideas de Estados Unidos para el hemisferio tienen un mensaje mucho mayor que el de nuestros países en el Caribe. Se le está hablando aquí a los enclaves que ha manejado Rusia, a los enclaves que ha manejado China, a los que ha tenido Irán y varias organizaciones terroristas, algunas locales, como el narcoterrorismo colombiano-venezolano, de las FARC, del ELN y todas esas cosas que quedan por allí pululando en diversas partes de nuestros llanos. Y además de ello se le está hablando, repetimos, a estas naciones que han venido sosteniendo una cantidad de negocios por lo menos opacos o preferenciales en nuestros territorios. En esto han tenido y han contado con la alianza de una izquierda hemisférica corrompida, una izquierda que se ha prestado para los negocios más turbios y que tiene ya el sol de espaldas algunos países todavía bajo su égida, pero que probablemente y de forma lenta, dado que los sujetos son predadores, sobre todo donde gobiernan, van a ir saliendo uno a uno y dejando la libertad camino y paso. Entonces, eso es muy importante. Les decía, yo coloqué acá en estas ideas de Estados Unidos para el hemisferio tenemos una nueva política petrolera. Eso no es que Estados Unidos se va a llevar el petróleo se estaba regalando a Cuba, se estaba regalando a China, se estaba entregando por dinero de corrupción a diversos países. Es tener nuevamente una industria petrolera sana. Para ello vamos a tener que concurrir con inversión extranjera porque la caquequización, la destrucción, como ha sido llevada la industria petrolera venezolana no es sostenible, ya no hay dinero para reflotar eso. Que usted escuche por la radio, por la televisión que tenemos las reservas más grandes del mundo, no significa nada porque esas reservas hay que sacarlas, refinarlas, mercadearlas y luego allí podría empezar a verse alguna ganancia. De manera que en todo ese proceso que es sumamente complejo, vamos a necesitar ayuda técnica, ayuda económica y diversa. Aquí no hay que verlo con la miopía de quien simplemente se está beneficiando por tener unos bonos o un dinero fácil. Esto es una cosa de largo aliento y que hay que empezar a verla porque la destrucción del país ha sido terrible. En otro sentido, también está la nueva política de la doctrina Monroe que estamos viendo. Aquí se está hablando de Alaska, la Patagonia. Un pie de página allí. La doctrina Monroe fue en el año 1823 enunciada por un presidente. En ese momento se tomaba como una especie de guapetonería contra las potencias europeas. Hoy en día se le reedita por lo que sería la nueva Guerra Fría sostenida contra lo que conocemos como el dragón, el oso dragón o China-Rusia, ese nuevo especie de aclaque de poder que se está gestando en Asia y que está favoreciendo gobiernos no siempre democráticos que responden a sus intereses en diversas partes del mundo. De manera que atentos con eso de esa nueva Guerra Fría, que sería el tercer punto allí, para destacar, porque todo eso está pasando, más allá de que nos guste o no. Y repetimos, Venezuela en este momento se ha visto en medio de esa tormenta y tiene que ejercer sus intereses de la mejor manera, a pesar de que sea un país en términos económicos, financieros y de geopolítica todavía un poco pequeño, pero eso sí, con aspiraciones a crecer. Luego tenemos que, y hay un punto acá importante, que son los 5 puntos del general MacArthur en la que fue la reconstrucción de Japón. ¿Por qué les digo eso? Porque Estados Unidos, lejos del discurso de la izquierda que anda siempre hablando del imperialismo y todo eso, escondiendo que el verdadero imperio fue toda la vida la Unión Soviética, fue Rusia primero y luego la Unión Soviética,
Soviética, devorando todos los países vecinos que pudo y llevándolos prácticamente a la destrucción moral, física, infraestructura, etcétera, han siempre llamado a los Estados Unidos como una potencia imperial cuando realmente las pruebas son bastante distintas. Si Japón es lo que es hoy en día, es precisamente por la reconstrucción norteamericana. Si Alemania es lo que es hoy en día, es por la reconstrucción que se prestó allí, sobre todo de parte de los Estados Unidos. Y yo recordé los famosos 5 puntos de MacArthur, el general que fue comisionado para las fuerzas de ocupación en ese país después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que entender que era un país no solamente destruido por las 2 bombas atómicas que se habían hecho en Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto del 45, sino por la depauperación de la vida individual a que se había llevado con un emperador que regía los destinos de las personas haciéndoles creer que él era una especie de ungido del cielo. Lo cierto es que esos 5 puntos son muy válidos, incluso hoy en día. Algunos aplican para América Latina, otros no tanto. Los coloco en pantalla y tenemos, fíjense ustedes, la emancipación de las mujeres, en este caso el acceso al sufragio. Es una cosa que en el Japón muy importante y bueno, no aplica tanto para América Latina en estos momentos. El fomento de la sindicalización y la organización de los trabajadores, la liberalización de la educación, la abolición de sistemas gubernamentales abusivos o de preferencia, eso de poner un sujeto porque es amigo del partido, amigo de fulano o viene recomendado, uno de los secretos para haber hundido la industria petrolera, por ejemplo. Y la democratización de la economía, que no es otra cosa que llevar a una economía de mercado, con libre mercado, cosa que ha sido anatema, proscrito por toda esa izquierda que se ha enriquecido justamente por crear los cuellos de botella donde ellos aprovechan para fomentar sus impuestos y su acceso a los mercados. Y un último punto, y esto es casi que una advertencia, hay que estar muy atentos nosotros los venezolanos ante lo que puede ser la organización de la izquierda hemisférica y mundial. Y lo digo por lo siguiente: el régimen venezolano ha vivido de financiar cuanta organización siniestra, oscura y malviviente del mundo ha existido, sobre todo si respondía a los intereses de desestabilizar democracias en Occidente. Ello aplica desde España hasta diversos países en nuestra región y los Estados Unidos no escapan a ello. De manera que tenemos que estar atentos cómo esas personas que hasta hace poco vivían de quejarse que estábamos en medio de un cambio ambiental que estaba quemando el planeta, de repente se cambiaron la ropa, se pusieron una cufilla palestina y decían que Palestina tenía que ser libre y que para ello implicaba la destrucción del Estado israelí. Y de repente decían que desde el río hasta el mar, Palestina tiene que ser libre, dando por sentado que iba a desaparecer el Estado de Israel. Pero esas mismas personas, porque son simplemente grupos que los mueven de un lado a otro, ahora muy probablemente van a empezar a decir que no haya guerra en Venezuela. Y en Venezuela no hay guerra. Hubo una extracción de parte de fuerzas que llevaron a un sujeto ante la justicia. Y no habrá acciones mayores en tanto el grupo que en este momento tiene las riendas del poder comprenda su rol histórico. De otra manera, repetimos, los pernos de la historia se están moviendo y las fuerzas de la historia están libres. La democracia tiene que volver a la región. Si hay una cosa que usted puede medir en los últimos 3 siglos en Latinoamérica y en el mundo entero, es el avance de la libertad. Es indetenible y es una cosa por la cual merece abocarse toda persona y poner sus esfuerzos a la orden. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, es un gusto estar acá. Si esto le interesa, por favor siga nuestra cuenta Ivo Caracas en Twitter, que allí trataremos de responder la mayor parte de las inquietudes a las cuales podamos acceder nosotros y tengamos comprensión sobre la materia. Que tengan todos un muy feliz día.